tardes, soy Amparo, la enfermera de insuficiencia cardíaca del Hospital Virgen de la Risaca, y esta tarde voy a hablaros sobre la situación actual de la ruta asistencial de insuficiencia cardíaca de enfermería en el área 1 de salud. La insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años, supone un coste elevado, llegando a ser entre un 2 y un 5% del presupuesto de sanidad. En estos pacientes, como ha dicho el doctor Pastor, son frecuentes los reingresos por descompensación durante el primer año, llegando a ser incluso de hasta un 30% durante el primer mes tras el alta hospitalaria. Por eso es importantísimo y esencial el seguimiento estructurado post-alta, como recomiendan las guías de práctica clínica, donde el papel de enfermería es un elemento clave en el seguimiento de estos pacientes, en educación, en autocuidado, en colaboración con el médico, siendo un enlace entre los distintos profesionales implicados, y además muy a menudo es el primer contacto con el paciente, creando una relación de confianza. En la consulta de insuficiencia cardíaca, la función tanto del cardiólogo como de enfermería están claramente definidas. La función del cardiólogo es evaluación clínica, diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pide pruebas complementarias, comorbilidades, planifica una estrategia para el seguimiento del paciente con unos objetivos claros a conseguir y optimiza el tratamiento. Con respecto a la función de enfermería, nos dedicamos a dar educación sanitaria, seguimiento y o refuerzo educativo, titulamos fármacos, identificamos necesidades nutricionales, psicosociales o las que detectemos, coordinamos entre los distintos niveles asistenciales, extracción de analítica y administración de medicamentos que, como se sabe, son diuréticos, hierro intravenoso y demás. ¿Vale? La relación que tenemos tanto enfermería como el cardiólogo médico responsable tiene que ser una relación estrecha, con un seguimiento coordinado, multidisciplinar e integral, donde los dos tengamos el mismo objetivo. Entregamos al paciente material educativo específico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Como podéis ver, se entrega información con las generales de la insuficiencia cardíaca, sobre dieta, sobre ejercicio, un cuaderno de control de constantes, tensión arterial, peso y pulso, y una guía de fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el hospital, en el área 1, el plan de seguimiento que se realiza se inicia ya durante la hospitalización. Días previos al alta hospitalaria se va a valorar al paciente, se procura que esté un familiar o un cuidador principal y ya se inicia la educación sanitaria y se le explica el funcionamiento de la consulta. Después del alta, aproximadamente a los 7 días, incluso menos, se da la primera cita en la consulta de insuficiencia cardíaca y se inicia el periodo de transición, que suele durar entre 3 y 6 meses dependiendo de la patología del paciente. Durante este periodo de transición se realiza refuerzo educativo y se optimiza tratamiento. Pasado este periodo, los pacientes están estables y ya dependiendo de su situación, el cardiólogo decide derivarlos a distintos niveles. Hay pacientes que por su fragilidad y por presentar descompensaciones muy frecuentes se quedan en la misma ruta de la vía clínica de insuficiencia cardíaca para seguir un seguimiento más estrecho por parte tanto de cardiología como de enfermería. Hay otros pacientes que pasan a la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, que esta unidad está ubicada también en el Hospital Virgen de la Risaca y el médico responsable es el doctor Pastor, y el resto de pacientes pasan a ser derivados tanto al cardiólogo de zona como también a atención primaria. El problema que nos pasa aquí en este tipo de pacientes que son derivados tanto al cardiólogo de zona y atención primaria es que necesitamos un aporte educativo para tener una continuidad en todo el refuerzo y la educación que se ha dado en la consulta de insuficiencia cardíaca. Y para eso es necesario que este seguimiento lo realicen los enfermeros de atención primaria. Por tanto, el rol de enfermería de atención primaria, en el caso del área 1 de salud, como está la unidad de insuficiencia cardíaca, es continuar un seguimiento estructurado de al menos un año tras ser dado de alta. Y en el caso del resto de áreas de salud,
como no hay unidad de insuficiencia cardíaca específica, el seguimiento debería de realizarse de manera precoz, especialmente a las 72 horas como máximo tras el alta por el enfermero de atención primaria para iniciar ya de manera precoz el seguimiento y la educación sanitaria. ¿Cómo podemos ayudar a enfermería de atención primaria en el seguimiento de este tipo de pacientes? Pues muy fácil. En el área 1 de salud se ha creado la ruta asistencial de insuficiencia cardíaca, en la cual se hace una evaluación sobre la situación clínica del paciente, se ve si está compensado, descompensado, si presenta edema en miembros inferiores, aumento de peso brusco. Hay otro apartado de monitorización de constantes, tensión, pulso, peso. Otro sobre el tratamiento que lleva, si presenta efectos secundarios, conciliación y adherencia al mismo, y una serie de preguntas sobre cumplimiento de objetivos en educación sanitaria y autocuidado. La duración de esta ruta sería de 1 año como mínimo y las visitas una cada 3 meses, ¿vale? Siempre bajo el criterio del enfermero responsable. Si él considera que se debe alargar más o acortar más, pues bajo su criterio, ¿vale? Este es el formulario de OMI, específico en insuficiencia cardíaca, que fue también creado con ayuda de enfermeras de atención primaria, en el cual, como veis, en la primera parte se ven las constantes, en la segunda el chicken ha aumentado de peso, aumento de ortopnea, aumento de edema y de ENEA. Otro tercer apartado, la revisión médica, porque es importantísimo que estos pacientes tengan una conciliación farmacéutica y que tomen la medicación correctamente, que sepan detectar si hay efectos secundarios de la misma y, sobre todo, adherencia, comprobar que se están tomando la medicación correctamente y, en el caso de compensaciones, que sepan ellos lo que tienen que hacer con el diurético, ¿vale? Y después viene el checklist con cumplimientos de objetivos, ¿vale? Al final, como veis aquí en esta parte, pone sospechar de descompensación. Si en alguno de estos parámetros ponemos que sí, pues nos saldría ya iluminado que hay una sospecha de descompensación. Y si decidimos derivarlo al médico de atención primaria, pues marcaríamos sí y no. Aparte, en la parte de arriba de aquí hay dos puntos, que es una escala de apoyo, que eso es siempre que el enfermero crea conveniente puede entrar y realizarlas. Y importante también una parte de documentación donde están descargados todos los documentos que entregamos a los pacientes, y aparte una charla sobre generalidades de insuficiencia cardíaca. ¿Qué conseguimos con esta ruta, por tanto? Pues con esta ruta conseguimos que haya un seguimiento protocolizado y homogéneo con un objetivo claro en cada paciente, ¿vale? Reforzamos, por tanto, el control y el autocuidado en pacientes con gran riesgo de reingreso, sobre todo durante el primer año tras el alta. Y es un gran elemento de ayuda porque nos va indicando de manera clara y sin olvidar detalles si se pueden detectar problemas de forma precoz. Se avisa al médico de atención primaria, que valora la actitud a seguir, como ha comentado el doctor Pastor, a través de CARPRIMUR y la manera en llegar a nosotros en el caso de que fuese necesario. Por tanto, de manera resumida, lo he dicho anteriormente, es importantísimo en este tipo de pacientes que durante el primer año, debido al alto riesgo de reingresos que tienen, se haga una intervención más frecuente y precoz por parte de enfermería, no solo por parte médica. En algunos casos será conjunta enfermera de hospitalización con enfermera de atención primaria según el área, y si no, exclusiva de atención primaria, donde la ruta de insuficiencia cardíaca que he dicho anteriormente en OMI es fundamental para el seguimiento de estos pacientes porque no nos olvidamos de ninguno de los objetivos a conseguir. Y ya tras este año de alto riesgo, el riesgo disminuye en cuanto a reingresos y la intervención de enfermería será según necesidades del paciente o según crea el enfermero que es conveniente realizar refuerzos según la situación del paciente. Y es importantísimo saber qué hacer en cada caso de descompensación, sobre todo con diuréticos, descartar si es solo pues que se ha descompensado porque se ha dejado de tomar alguna medicación, porque ha disminuido alguna medicación o tiene alguna patología como infección o anemia y demás. ¿Vale? ¿Cómo hacemos partícipe
a enfermería, porque a nosotros nos surgió la necesidad de crear esta ruta, pero también vimos la necesidad de no solo lanzarla y que los enfermeros de atención primaria lo hicieran, sino que se formaran y supieran de lo que estábamos hablando y lo que tenían que hacer. Para ello, creamos una formación específica en atención primaria, realizando visitas a los centros de salud, donde tanto el Fran como yo íbamos a dar charlas sobre el manejo de insuficiencia cardíaca y el funcionamiento de la ruta de insuficiencia cardíaca, y también se iniciaron cursos formativos presenciales, tanto para enfermeras como para médicos de atención primaria, donde duraban una semana y conocían la unidad de insuficiencia cardíaca, conocían el Centro de Especialidades de San Andrés, que también tiene una consulta específica de enfermería, donde están dos compañeras, Cristina y Marilú, que también realizan el mismo trabajo que realizo yo dando educación sanitaria, y la unidad de paciente crónico complejo, que es específica de medicina interna, y está una enfermera que se llama María Dolores, que creo que la conocéis muchos de vosotros. Estas son unas fotos que hemos hecho tanto cuando fuimos a centros de salud y vinieron a nuestra consulta a conocerla. Todo esto iba súper bien, súper genial, con muchas ganas y con mucha fuerza para realizarlo, pero debido al coronavirus tuvimos que suspender este tipo de formación, ¿vale? Pero cuando todo esto pase, volveremos con ganas de hacer nuevas ediciones con estancias formativas, como os he dicho anteriormente. Queremos mejorar la coordinación tras el acta con un buen informe de continuidad de cuidados que últimamente se está intentando cambiar para que quede explicado en los informes de alta de enfermería quién y cómo se va a realizar la transición, si va a ser por parte de cardio, si va a ser por parte de medicina interna a través de la consulta del paciente crónico complejo, o pasan directamente a un seguimiento por atención primaria, tanto por el médico como por enfermería. Y lo que queremos también conseguir es mejorar la comunicación desde atención primaria a hospitalización, con interconsultas no presenciales hacia la unidad de insuficiencia cardíaca, y con el futuro esperemos también que yo pueda realizar también interconsultas para si se dan hasta algunos pacientes, pues que yo los pueda remitir a través de una interconsulta y no queden en el olvido. Las conclusiones que se pueden sacar de todo lo que estoy diciendo es que hay una gran necesidad en el Servicio Murciano de Salud de implantar consultas de enfermería experta en insuficiencia cardíaca, y no solo en toda el área de salud esta consulta, sino también la ruta de insuficiencia cardíaca en todos los centros de salud, porque con ello conseguimos una mayor coordinación y continuidad de los cuidados entre la atención especializada y atención primaria, con un plan de actuación conjunto, protocolizado, en la que quedan bien claros definidos los objetivos. Se establecen circuitos de actuación consensuados, como ya ha explicado el doctor Pastor en la anterior presentación, a través del CARPRIMUR, y la verdad, como ha dicho él, hay una gran facilidad de acceso. Nosotros en un día, 2 días, todo lo más, pacientes descompensados, en lugar de pasar por la puerta de urgencia, vienen a primera hora a nuestra consulta y muchos de ellos pues no ingresan. Por parte de los pacientes tienen un mayor conocimiento de la enfermedad y se hace un diagnóstico precoz de descompensación por los profesionales de salud, y al hacer toda esta educación y todo este refuerzo y este seguimiento, pues formamos pacientes expertos, por lo que mejoramos su calidad de vida, optimizamos fármacos, que es súper importantísimo en este tipo de pacientes, la optimización de fármacos, disminuimos la mortalidad y disminuimos los reingresos hospitalarios que tanto debilita a este tipo de pacientes, no solo ya a nivel físico, sino a nivel psicológico, con todo lo que ello conlleva para ellos y sus familiares. Y después de esto, solo daros las gracias por vuestra asistencia, y solo espero que cuando esto pase volvamos a iniciar las rutas con la misma gana y fuerza, y no solo en este área de salud, sino en el resto de áreas. Muchas gracias.